Ok, muchas gracias, mil disculpas. Había un problemita acá con el Prezi, pero ya lo solucioné. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Corte Superior de Justicia de Lima por la invitación sobre un tema que, en lo particular, me interesa mucho, como es el amparo y el amparo laboral, ¿no? La idea de la conversación del día de hoy es un poco transcurrir por algunos pronunciamientos importantes del Tribunal Constitucional en materia del amparo laboral. Para esto, obviamente, recordaremos algunas reglas del nuevo Código Procesal Constitucional y también daremos cuenta de algunos criterios interesantes para los jueces laborales también y para los jueces en general, ¿no? Porque es cierto, podemos ir adelantando alguna conclusión de la conversación de hoy. El Tribunal Constitucional sigue manteniendo, a pesar de la residualidad del amparo, un papel preponderante en la defensa e interpretación de los derechos fundamentales laborales, y no estrictamente laborales, conforme vamos a ver el día de hoy. Dicho esto, me gustaría saber si es que se está avanzando el preci, solamente para continuar. No sé si alguien me puede precisar esto. Ok, gracias. Para comenzar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, bueno, un fenómeno que ustedes conocen mejor que yo, que es la constitucionalización del derecho. Es decir, hoy no podemos pensar en ninguna rama del derecho en general sin entender su constitucionalización. Es decir, cómo es que la Constitución influye en esta rama del derecho. Y creo yo que la rama del derecho en la que mayor influencia ha tenido la constitucionalización del sistema jurídico en general es el derecho del trabajo. Hoy es imposible hablar del derecho del trabajo sin entender, en primer lugar, el derecho constitucional del trabajo. Quizás a alguno de ustedes le pueda quedar alguna duda sobre esto. Y claro, si nosotros pensamos cuál ha sido el rol o cómo se manifiesta la constitucionalización del derecho del trabajo, basta con revisar dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que todos aquí conocemos. Estamos hablando del expediente 976-2001, proceso de amparo. Bueno, en esa época, acción de amparo, es cierto, porque no estaba vigente el Código Procesal Constitucional, y el expediente 1124-2001, acción de amparo, hoy proceso de amparo. ¿De qué procesos estamos hablando? Estamos hablando de los conocidos y sumamente relevantes casos Llanos Huasco, el expediente 976, y Fetratel contra Telefónica, en ambos casos, 1124-2001. ¿Cómo se manifiesta la constitucionalización del derecho en esos dos expedientes? Se manifiesta porque, como decimos en la presentación, en la estructura de las relaciones laborales en nuestro país se modifica absolutamente, única y exclusivamente por labor del Tribunal Constitucional. Es decir, hasta el año 2001, un empleador, para extinguir una relación laboral, es decir, para despedir a un trabajador, si lo queremos decir así un poco más coloquialmente, lo único que tenía que hacer era tomar la decisión del despido y pagar la indemnización por despido arbitrario. Punto. Insisto, retrocedamos 24, 23 años en nuestra historia jurisprudencial, en nuestra historia jurídica. En esos años, para despedir al empleador, para despedir al empleador, perdónenme, les pido por favor que tengan en silencio sus micros por respeto a todos. Para despedir a un trabajador únicamente se necesitaba pagar la indemnización por despido arbitrario. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional en el año 2001? En las sentencias que son publicadas en el año 2002 y en el año 2003. Lo que hace es reinterpretar la legislación laboral, pero lo hace desde la Constitución. Es decir, interpreta la cláusula prevista en la Constitución de debida protección contra el despido arbitrario y nos dice que el pago de una indemnización no es suficiente para llenar de contenido a este enunciado de la Constitución.
porque el enunciado de la Constitución, nos guste o no, es debida protección contra el despido. Entonces el Tribunal Constitucional cambia decenas de años de interpretación de la legislación laboral y lo que hace es decir, ¿sabes qué? No basta con el pago de la indemnización por despido arbitrario. Y crea, como todos sabemos, 3 nuevos tipos de despidos inconstitucionales. Estamos hablando del despido incausado, estamos hablando del despido fraudulento y estamos hablando del despido nulo, pero no nulo conforme al artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, sino despido nulo conforme a la Constitución, es decir, aquel despido que tenga como consecuencia, o que, mejor dicho, se genere como consecuencia de la afectación de un derecho fundamental del trabajador. Y esto obviamente no se agota en los supuestos del artículo 29 de la Ley de Productividad. Entonces, cambiamos totalmente la estructura de relaciones laborales en el país, porque pasamos de un supuesto en el que un trabajador única y exclusivamente tenía derecho a la reposición cuando era despedida de manera nula conforme a alguno de los supuestos del artículo 29 de la ley, a establecer 3 nuevos supuestos, insisto. Despido incausado, despido fraudulento y despido nulo, pero conforme a la Constitución. Siendo y así, es evidente el papel que tiene el Tribunal Constitucional y que tiene la Constitución en general dentro del ámbito del derecho del trabajo. Hoy, año 2024, ustedes, he visto y los saludo a varios jueces de trabajo y jueces constitucionales que están aquí. Es imposible hablar del despido en materia laboral sin tener en consideración al despido incausado, al despido fraudulento y al despido nulo conforme a la Constitución. Pero fuimos avanzando en el tiempo. ¿Y qué pasó? En el caso Bailón Flores se ratifica esta situación, es decir, con la vigencia ya del Código Procesal Constitucional anterior, el tribunal, la nueva conformación del Tribunal Constitucional se preocupa por ver y evitar la amparización, que ha sido la gran problemática de toda la vida con el proceso de amparo, no solamente el amparo laboral, el amparo previsional, el amparo tributario, etc. El gran problema de un proceso célere, inmediato y de protección de derechos como es el proceso de amparo es que todo el mundo quiere recurrir a él. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional en Bailón Flores? Lo que hizo fue establecer reglas para que en su gran mayoría, y esto es cierto, y esto se ratifica con el nuevo Código Procesal Constitucional, las causas laborales que tengan una controversia en materia de derecho del trabajo, sea individual o colectivo, se discutan en la vía ordinaria, es decir, entre los jueces de trabajo y a través de los procesos establecidos en la ley, en la nueva ley procesal del trabajo y en la ley 26636 vigente en su oportunidad. Y bueno, y hoy vigente todavía en algún distrito judicial. Esa fue un poco la lógica del Tribunal Constitucional, es decir, evitar la amparización laboral a pesar de su importancia, a pesar que el amparo es un mecanismo de protección de derechos fundamentales también para los trabajadores, pero no dejar de reconocer que los jueces de la vía ordinaria, es decir, los jueces de trabajo o los jueces mixtos en las jurisdicciones en las que no hay juez especializado de trabajo o juez civil también podría ser, no dejen de impartir justicia en materia laboral y no sea la vía del amparo la vía primigenia o inicial por la cual deben optar los trabajadores. Dicho esto, entonces, concluimos efectivamente en este primer apartado de que tenemos una constitucionalización del derecho y también una constitucionalización del derecho del trabajo. Y ahorita vamos a ver cómo se manifiesta esto en algunos procesos resueltos por el Tribunal Constitucional en casos bastante interesantes. Pero ya vamos al proceso de amparo en general. Como sabemos, hoy tenemos al nuevo Código Procesal Constitucional, establecido por la Ley 31.307. Algunas ideas del nuevo Código Procesal Constitucional. Ideas que además
en su gran mayoría ya estaban en el Código Procesal Constitucional anterior. En primer término, la prohibición de rechazo liminar. Esta sí es una nueva, o sea, es una innovación del nuevo Código Procesal Constitucional, porque como sabemos, en el antiguo código no existía una regla expresa de aceptación, digamos, digamos, en todos los casos de los amparos. Es decir, es más, la gran mayoría de demandas de amparo eran declaradas improcedentes bajo la conocida fórmula de carencia de contenido constitucionalmente protegido. El legislador, entiendo yo, con una buena intención, no necesariamente con la mejor, digamos, el mejor enunciado normativo, establece en el nuevo Código Procesal Constitucional la prohibición de rechazo liminar, es decir, los jueces tienen que admitir las demandas de amparo y tramitarlas conforme a este mandato del legislador. Cierto es que el Tribunal Constitucional ha hecho algunas excepciones, porque recordemos que el nuevo Código Procesal Constitucional fue sometido también a control constitucional en un proceso de inconstitucionalidad. Pero lo cierto es que esas excepciones son son muy limitadas. La gran mayoría de demandas tendrán que ser tramitadas y tendremos que tener un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Seguramente los jueces constitucionales aquí presentes nos dirán de que este rechazo liminar les genera mucho más carga, ¿no? Yo coincido con esa apreciación, pero también es cierto que abusábamos, haciendo un poco de mea culpa, del rechazo liminar por la carencia. Se había convertido casi en una especie de plancha, ¿no? Es decir, rechazo la demanda de amparo, no analizo cuál es el proceso, el problema constitucional que se quiere solucionar, porque simplemente en una hoja puedo deshacerme de la demanda. La idea del legislador ha sido revertir esta situación y obligar a analizar la controversia constitucional. Ahora, ausencia de contenido constitucional también sigue existiendo, ¿ok? La ausencia de contenido constitucional sigue existiendo como causal de improcedencia, ¿ok? Pero ya no nos permite necesariamente este rechazo liminar tan contundente que teníamos anteriormente, ¿ok? Ahora, las vías igualmente satisfactorias. Como sabemos, y en materia laboral también es, digamos, el ámbito en el que más se puede notar este tema, tenemos vigente desde el año 2012 en Lima y en otros distritos judiciales del año 2010 y en otros distritos judiciales desde otros años, perdónenme un minutito, en otros distritos judiciales desde otros años, pero lo cierto es que ya tenemos eh, una nueva legislación en materia procesal laboral. Y esta nueva legislación en materia procesal laboral, digo nueva porque se sigue llamando así, nuevo código o nueva ley procesal del trabajo, tiene vías. Y tiene una vía como la del proceso abreviado, por ejemplo, que permite al demandante en una sola audiencia obtener tutela respecto a un despido. Entonces, el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse e indicar que efectivamente la nueva ley procesal del trabajo y en particular la vía del proceso abreviado es una vía igualmente satisfactoria para la satisfacción, valga la redundancia, de la amenaza o violación de un derecho que un trabajador considere vulnerado. Ahorita vamos a ver qué derechos, ¿no? Entonces, en conclusión, hasta este momento, lo que podríamos indicar es que la gran mayoría de discusiones en materia de afectación de derechos fundamentales de los trabajadores tendrán que ventilarse ante los jueces de trabajo. Pero el Tribunal Constitucional ni la jurisdicción constitucional ha cerrado absolutamente las puertas a los trabajadores, porque existen supuestos de urgencia que la jurisprudencia ha atendido y además no podemos olvidar que el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre de interpretación en materia de derechos fundamentales. Entonces,
un poco lo que decíamos al inicio, sigue teniendo, a pesar de las causales de improcedencia, a pesar de la carencia de contenido constitucional como causal de improcedencia o de las vías igualmente satisfactorias, algún rol en nuestro sistema el amparo laboral, la respuesta es sí, sigue teniendo importancia el amparo laboral. También la recurrencia a otro proceso judicial, porque claro, ha ocurrido que trabajadores que tienen ya una demanda de amparo tramitándose, ¿ok? Una vía de amparo tramitándose, recurren, mejor dicho, un proceso laboral tramitándose, recurren a la vía del proceso de amparo. Entonces, como ustedes fácilmente podrán apreciar, esto es una, digamos, una anomalía. Si yo ya estoy discutiendo la afectación de mi derecho al trabajo, por ejemplo, en un proceso laboral, en un proceso ordinario laboral, ¿por qué tendría que ir al amparo? Ya he recurrido a otro proceso judicial para la protección de mi derecho. Una excepción muy interesante, que bueno, no la vamos a ahondar hoy por un tema de tiempo, pero muy interesante que hizo el Tribunal Constitucional es en el caso de un dirigente sindical que tenía un proceso laboral que ya venía tardando más de 15 años. Entonces, claro, si nosotros simplemente aplicábamos la causal de improcedencia existente en el Código Procesal Constitucional o en el nuevo Código Procesal Constitucional, ese amparo debió declararse improcedente. Pero claro, en ese caso en particular, este trabajador tenía un proceso que venía durando 15 años sin tener una sentencia que resuelva su situación jurídica. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional? A pesar de que existía un proceso judicial en trámite, bueno, tenía 3 sentencias que habían sido anuladas consecutivamente por las salas laborales de Lima, entró al fondo del asunto y resolvió la controversia, bajo la argumentación de la vulneración al plazo razonable. Recordemos que el plazo razonable no es solamente un mandato que pueda ser exigido en sede penal, que obviamente es el lugar en donde más se cuestiona este tema. Uno no puede estar sometido toda su vida a un proceso penal o a una investigación penal, imagínense. Pero hemos trasladado también esa argumentación al derecho del trabajo. Insisto, los invito, luego puedo compartir la sentencia para ustedes de este interesante pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es el único hasta la fecha en donde el tribunal ha tenido la oportunidad de hablar de la vulneración del plazo razonable en materia laboral. Siguiente. Derechos protegidos. ¿Qué derechos se pueden proteger a través de la vía del amparo que interese al derecho del trabajo? Bueno, aquí viene un poco la discusión entre los derechos laborales específicos e inespecíficos, ¿no? Que ustedes conocen, es decir, hay derechos que son estrictamente laborales, como por ejemplo el derecho fundamental a la sindicalización o a la sindicación, a la negociación colectiva y a la huelga. Este es un derecho estrictamente laboral. El derecho al trabajo es obviamente un derecho estrictamente laboral, pero hay otros que no siendo necesariamente laborales o solo laborales, también se deben respetar y analizar en el marco de una relación de empleo. Por ejemplo, el derecho a la igualdad o el derecho a la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones. 2 casos de los que vamos a hablar más adelante. Es decir, un trabajador que considera que se está vulnerando su derecho a la igualdad puede recurrir, si es que existe una necesidad de tutela urgente, al amparo para la protección de su derecho. Un trabajador que considera que se ha vulnerado su derecho a la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones también podrá hacer exactamente lo mismo. Dicho esto, continuamos. Algunos me preguntan, Dante, pero si existe toda esta problemática de que si yo voy en amparo, me puedan declarar improcedente mi demanda, ¿por qué seguimos utilizando el amparo y corriendo este riesgo? 4 ideas sobre esta interesante pregunta que me la han hecho muchas veces. Primero, tutela cautelar. La tutela cautelar del proceso de amparo es una tutela cautelar fulminante.
Si usted concede una medida cautelar, esta medida cautelar se mantendrá hasta que obtenga una sentencia, eh, digamos, en contra del Tribunal Constitucional. Lo que no ocurre en un proceso laboral, porque si usted en un proceso laboral obtiene una tutela cautelar en primera instancia, la sala puede revocar este auto sin ningún problema, ante la carencia de, por ejemplo, peligro en la demora o verosimilitud, ¿no? Pero en el amparo no. En el amparo tenemos una tutela cautelar que, claro, tiene una lógica, ¿no? La lógica es, si yo estoy protegiendo un derecho fundamental en un proceso constitucional, la idea del legislador es mantener esa protección y tengo un juez que ya declaró que esta tutela es necesaria, es decir, ya analicé los presupuestos para el dictado de la medida cautelar en sede constitucional, vamos a proteger a esa víctima, entre comillas, o aquella persona que su derecho ha sido amenazado o vulnerado hasta el final del proceso. Ya si el Tribunal Constitucional no le da la razón, bueno, se caerá la medida cautelar, pero solo en esa instancia, para lo cual ya transcurrieron varios años. La segunda razón para seguir yendo al amparo y utilizando el amparo también en materia laboral es lo que se le llama la ejecución inmediata de sentencia impugnada. Es decir, la posibilidad de ejecutar una sentencia de primera instancia que, aunque haya sido apelada, como sabemos, la apelación contra una sentencia se concede siempre con efecto suspensivo, ¿no? Con lo cual, tendríamos que recurrir a la tutela cautelar para que tenga algún efecto. Pero en constitucional no es así. Entonces tenemos esta herramienta nuevamente creada por el legislador procesal constitucional, que es la ejecución inmediata de sentencia impugnada. Pero yo encuentro aquí, en el tercer enunciado, la principal razón por la que seguimos usando también el amparo. En la vía laboral, para impugnar un despido o un cese, en general, sea cual sea la forma de extinción del vínculo laboral, tenemos 30 días. En el amparo tenemos 60. Entonces, muchas veces, aquel abogado que conoce que a su patrocinado le pasó la voz tarde, sabe que ya se le pasó el plazo para ir a la vía laboral ordinaria para pedir una reposición, porque claramente el empleador deduciría una excepción de caducidad que sería amparada y por tanto el proceso archivado, recurre a la vía del amparo porque tiene 60 días. Digamos, es una especie de medicina alternativa, ¿no? Frente a la enfermedad. Es decir, ya no pude recurrir a la medicina tradicional, no pude ir a la clínica para tomar un medicamento, tomar una inyección, recurro a la medicina alternativa como última posibilidad para poder solucionar el problema. Y el problema es obtener una restitución. Como sabemos, la finalidad de los procesos constitucionales es reponer las cosas al estado anterior de la afectación. En este caso sería reponer o retornar al empleo, ¿no? Esto es verdad, ¿no? A algunos abogados les molesta decir que escuchar esto, pero es la verdad. Recurren al amparo porque se les pasó el plazo en la vía laboral, ¿no? Y un último beneficio que yo le encuentro al amparo es que funciona frente a amenazas, lo cual no ocurre en la vía laboral. En la vía laboral uno no puede ir a un juez de trabajo y decirle, señor juez, creo, me parece, siento que me van a despedir. O siento que esta política puede traer un trato discriminatorio. O creo que la instalación de estas cámaras puede violar mi intimidad. Un juez dirá, bueno, pero todavía no ha ocurrido, todavía no se ha colocado la cámara, todavía no te han despedido, todavía, entre otras circunstancias que el trabajador pueda considerar como lesivas. En cambio, en el amparo sí. En el amparo yo puedo ir y buscar tutela frente a una amenaza, claro, tampoco una suposición, digamos, no, tiene que ser cierta e inminente, una amenaza cierta e inminente. Esa es una ventaja también y una diferencia que tiene el amparo frente a la utilización de la vía laboral ordinaria. Dicho esto, vamos a ver de qué manera y qué pronunciamientos tenemos en el amparo, en el proceso de amparo,
que tenga connotaciones laborales que, desde mi punto de vista, pueda ser interesantes de compartir con ustedes. He separado un acápite del amparo contra normas. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, antes de entrar al caso en concreto, el proceso de amparo también sirve para que, en este caso, si un empleador, un trabajador también podría hacerlo, pero usualmente un empleador considera que una norma legal vulnera sus derechos constitucionales o fundamentales, pueda recurrir al proceso de amparo para buscar tutela frente a la afectación de estas normas, ¿no? Claro, un ejemplo que hemos tenido en el último tiempo ha sido el Decreto Supremo 1/2022, que como saben, modificó el reglamento de la ley de tercerización. Se interpusieron sendos amparos con el ánimo de buscar tutela, algunos de los cuales tuvieron una respuesta favorable de parte de la jurisdicción constitucional. Sin perjuicio de ello, también se interpuso un proceso de acción popular que ha sido resuelto también en primera instancia con un resultado parcialmente o muy favorable, diría yo, para los empleadores. Pero, doctores y doctoras, ese no es el único caso. ¿Por qué? En el año 2011, bueno, esta sentencia me parece que se publica en el año 2013. Recordemos que el número de expediente del tribunal no necesariamente es el año que se expide, es el año que llega al Tribunal Constitucional el expediente y se le asigna, ¿no? Tal cual como ocurre en la Corte Suprema también. Entonces, en el año 2013, ¿qué pasó? Salió una norma que era un decreto supremo. Era el decreto supremo 7/2006 MTC. En esta norma del MTC, ¿qué pasaba? ¿Qué se regulaba? ¿Qué se establecía? Que en este caso, el operador aéreo, ¿no? El que administra o tiene la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, como todos sabemos es LAP, Lima Airport Partner, tenía la obligación de contratar a su servicio de seguridad de manera directa. Es decir, no podía tercerizar, subcontratar, digamos, vigilantes de empresas de seguridad. Entonces, esta norma obligaba a LAP a contratar a sus vigilantes de manera directa, es decir, que sean de su planilla y no a través de empresas tercerizadoras. Lima Airport Partner interpuso una demanda de amparo contra esta norma. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Que cuando tenemos una norma y, digamos, es autoaplicativa, como sabemos, para que un amparo pueda interponerse contra una norma legal, tiene que ser autoaplicativa. Pero si en su aplicación hay una afectación a los derechos del empleador, por ejemplo, libertad de empresa, libertad de contratación, derecho a la igualdad, lo que corresponde es analizar a través del test de proporcionalidad si esta norma resulta o no resulta ser constitucional. Como sabemos, lo que termina haciendo aquí el Tribunal Constitucional es ejerciendo el control difuso, no el control concentrado a través de un proceso de inconstitucionalidad con efecto erga omnes, sino al caso en concreto. Es decir, esta norma, insisto, le decía a una empresa que tenía la obligación de contratar a determinado grupo de trabajadores, sí, solo sí, de manera directa, no a través de la tercerización. Y el Tribunal Constitucional utilizó el test de proporcionalidad conocido por todos ustedes, su principio de idoneidad, su principio de necesidad y su principio de ponderación en sentido estricto o proporcionalidad en sentido estricto. ¿Y qué dijo el TC en este caso? He trasladado aquí el razonamiento. Y es contundente lo que nos dice el tribunal. ¿Por qué? Porque para yo establecer una prohibición, tengo que buscar la satisfacción. O sea, si yo estoy estableciendo una prohibición que interviene en un derecho fundamental como sería la libertad de contratación, es decir, yo contrato a los trabajadores de la manera que yo quiero, ¿no? De manera directa o a través de una empresa tercera. Eso es libertad de contratación. Si lo que hace esta norma es intervenir en mi libertad de contratación como empresa, tengo que tener una finalidad constitucional. Es decir, tengo que tener otro derecho en la balanza, si lo queremos ver así. Por un lado, tenemos libertad de contratación y libertad de empresa, pero por el otro lado tenemos que tener otra cosa,
tenemos que tener, como les mencionaba, tiene que ser una medida idónea, es decir, la medida que estamos estableciendo tiene que lograr el fin constitucionalmente permitido que persigue el legislador. ¿Qué dijo el tribunal? Ahora, un paréntesis breve. ¿Por qué? ¿Cuál era, digamos, la ratio legis, o mejor dicho, la razón de ser? ¿Por qué el legislador, en este caso, el Ejecutivo, a través de este decreto supremo, estableció esta prohibición? Porque establecía de que posiblemente, si Lima Airport Partner contrataba a su personal de manera directa, era menos probable que hubiera un incidente de seguridad en el aeropuerto. ¿Ok? Ese era un poco el razonamiento. ¿Qué dijo el tribunal? Lo he trasladado aquí. Conviene subrayar que la restricción que establece la norma no resulta idónea, pues la generación de una relación de subordinación entre los oficiales de seguridad y el operador principal, es decir, Lima Airport Partner, a modo de empleador y trabajador, no genera una relación de causalidad inmediata o directa para el cumplimiento del fin que se pretende perseguir, en tanto que dicha medida no contribuye razonablemente a desincentivar la posible ejecución de los actos de interferencia ilícita anteriormente definidos. Para decirlo en buen cristiano, como decía mi madre en paz descanse. ¿Cómo se entiende esto? Da lo mismo, o sea, si tú quieres evitar inseguridad en el aeropuerto, no lo estás logrando de mejor manera obligando que Lima Airport Partner contrate a los trabajadores de manera directa. O sea, no logras mayor seguridad así. Es más, podrías hacerlo mejor incluso si contratas una empresa de seguridad, que es su know-how. Es decir, una empresa de seguridad. ¿Quién puede seleccionar mejor a un trabajador de seguridad? ¿Lima Airport Partner o la empresa de seguridad? Creo que la respuesta es obvia. La empresa de seguridad tiene mucho más conocimiento para poder, y es más, en el contrato de locación de servicios entre Lima Airport Partner y esta empresa de seguridad, podían establecerse una serie de circunstancias que más bien protegerían a los usuarios del servicio como somos todos los que utilizamos el aeropuerto. Por tanto, la medida no era idónea. Como ustedes ven, el proceso de amparo sirvió para dejar sin efecto para la empresa, única y exclusivamente para Lima Airport Partner, la aplicación de esta norma. Es decir, el amparo laboral también sirve para normas que eventualmente generen afectación de derechos fundamentales y se busque su inaplicación. Ahora vamos, ahora sí, al corazón de esta conversación, doctores y doctoras. He traído 4 casos que me gustaría comentar con ustedes y luego quedaré atento a la ronda de preguntas. 4 casos que espero no conozcan y si conocen, mejor, para que puedan preguntar. Primer caso Industrias del Espino. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Es un caso muy simpático, resuelto recientemente por el Tribunal Constitucional. Esta sentencia no debe tener más de un mes, y si exagero, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Es un caso que se está discutiendo mucho, en verdad, en nuestro sistema jurídico. Un sindicato alegaba la vulneración a su derecho a la igualdad y a la libertad sindical. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Por qué este sindicato alegaba la vulneración de su derecho a la igualdad? Como les mencioné, ¿no? En el amparo podemos proteger no solamente derechos estrictamente laborales, sino también derechos fundamentales que no son estrictamente laborales como la igualdad. ¿Por qué decían que se había vulnerado el derecho a la igualdad? Porque el empleador otorgaba similares o iguales beneficios a los pactados a través del convenio colectivo por el sindicato. Es decir, el sindicato pactaba en un convenio colectivo minoritario, porque es un sindicato minoritario, determinados conceptos. Supóngase un incremento, se me ocurre, 200 soles. Y lo que hacía la empresa, luego de cerrar este convenio colectivo, era aumentarle estos 200 soles a todos los demás trabajadores. Entonces, lo que alegaba este sindicato es que de esa manera se desincentivaba la afiliación sindical y se vulneraba el derecho a la igualdad. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia que es muy interesante y que invito a ustedes a
analizar ya detenidamente. Se pronuncia en primer lugar sobre la libertad sindical negativa. Y esto es interesante porque no suele ocurrir. Es decir, la dimensión de la libertad sindical que más, digamos, enseña o que más utilizamos o que más tenemos presente es la libertad sindical positiva. Es decir, oye, hay que proteger a aquel trabajador que desea afiliarse a un sindicato y desea tener actividad sindical. Pero esa no es la única libertad sindical que interesa al constituyente. Igual de válida es la libertad sindical negativa, es decir, aquella persona que no quiere formar parte de un sindicato. Si no quiero formar parte de un sindicato, pregunta, esa decisión debe ser respetada por la Constitución? La respuesta es sí. Entonces el tribunal resuelve el caso y dice, infundada la demanda, sobre la base de que lo que ha ocurrido es simple y llanamente el ejercicio de un poder jurídico que tenía el el empleador, como era otorgar estos incrementos a los no sindicalizados. Esta sentencia, insisto, es bastante interesante y la dejo ahí para seguir explicando las otras, porque ya estoy viendo que hay varias preguntas interesantes para que no nos quede poco tiempo. Siguiente caso, doctores, como vemos, en el caso anterior, el Tribunal Constitucional analiza derecho a la igualdad y derecho a la libertad sindical. Interesante. En este caso, caso Kate Mamani Ticona. ¿Qué pasó acá, doctores y doctoras? Es un caso muy interesante también, un poquito antiguo, pero no por eso malo, ¿no? Un fiscal se le inició un procedimiento disciplinario por haber incurrido en una conducta que supuestamente afectaría la imagen de la institución. ¿Qué había hecho este fiscal? Había sido infiel a su cónyuge y había sido grabado en un hotel manteniendo relaciones sexuales con una persona que no era su esposa. Conocido esto, se le inicia este procedimiento disciplinario porque el Ministerio Público consideraba que había una incompatibilidad entre este acto que había cometido este funcionario del Ministerio Público y, digamos, la buena reputación, digamos, de la entidad. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en un pronunciamiento que es importante tener en consideración siempre, no para el caso del concreto, sino para el resto de situaciones que se nos presentan? Y es que el poder disciplinario del empleador no puede sancionar conductas que pertenezcan a la vida privada y personal de los trabajadores. Dante, entonces, ¿puedo hacer lo que sea en mi vida privada y el empleador jamás puede decirme nada? No, salvo excepciones, o sea, hechos excepcionales que puedan realmente volver incompatible el desempeño, en este caso, de la función pública, ¿no? Por ejemplo, está muy de moda esta situación de, lamentablemente, ¿no? De actos, les pido por favor apagar su micro, actos contra, perdón, ahora sí, eh, digamos, de trabajadores que cometen actos de violencia contra la mujer y son denunciados. Y estas denuncias tienen carácter público, ¿no? Como la de un conocido jugador de fútbol, ¿no? Que todos aquí conocemos. La pregunta es, ¿esa situación puede tener una repercusión en la vida laboral de este trabajador? Y lo cierto es que cada vez es más discutible. Discutible, diría, porque no podemos rechazarlo de plano. ¿En qué sentido? De que hay situaciones, y de esto, bueno, Jorge Toyama tiene un libro muy interesante que se llama El empleador ideológico, que yo invito a leer, bueno, que lo ha recogido obviamente de la doctrina que hay en España sobre el particular, y es que hay determinadas situaciones en las que un trabajador es tan relevante y tiene una connotación pública tan relevante que sí puede exigírsele determinado estándar de comportamiento en la sociedad. Quitando este tema, el hecho de una infidelidad de un fiscal, desde mi humilde punto de vista, no enerva que sea un buen fiscal, no enerva que pueda desempeñar su labor o su función pública con esmero y con
con coherencia o de manera razonable. Es un reproche que es un reproche más social que laboral. Por tanto, estoy de acuerdo con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declaró fundada la demanda de amparo y dejar sin efecto este procedimiento disciplinario. Sin embargo, insisto, hay que tener cuidado porque hay situaciones en las que sí podría merecer un análisis diferente, ¿ok? Insisto, cada caso en concreto tiene que analizarse, pero el mandato es la regla general, ¿no? Olvidemos, ¿no? Los casos fáciles son, digamos, los que todos podemos solucionar a primera vista. Los casos difíciles, como decía Juan Antonio García Amado, son aquellos en los que al parecer el derecho me da más de una respuesta posible. En esos hay que tener un poco más de cuidado. Me queda poco tiempo, no les voy a robar mucho, creo que ya me están mirando, ¿no? Si no me avisan, ¿no? Doctora, perdón, de repente lo confundí. Entonces continúo. Tercer caso, doctores. Esto es muy interesante porque un trabajador fue sancionado disciplinariamente por su empleador, una minera, por lo que había comentado en un grupo de WhatsApp. Todos aquí creo que tenemos grupos de WhatsApp. Pero ¿qué había pasado? Este era un grupo de WhatsApp que tenía casi 150 integrantes, que eran miembros de un sindicato. Entonces, este trabajador había realizado comentarios, voy a decirlo de alguna manera, poco amables en contra de su empleador en este chat, en este grupo de WhatsApp. ¿Y qué pasó? Otro de los 130 o 150 integrantes tomó foto, screenshot y trasladó la información al empleador. Alguno puede decir, lo traicionó. Sí, seguramente, no sé. Y la empresa sanciona disciplinariamente, no lo despide, lo suspende por 10 días, pero este trabajador impugna esta sanción alegando que se había vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones. Y es interesante porque regresamos a lo que mencionábamos. Oye, ¿el secreto de las comunicaciones también se ve en el amparo? También se puede ver en el amparo porque tiene una connotación especial en materia laboral. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? En un criterio que yo también comparto, a veces lo critico, obviamente, al Tribunal Constitucional, pero en este caso me parece que también resolvió bien. Porque, ¿qué dijo? De que el secreto de las comunicaciones lo que protege es que un tercero que no participa de la comunicación tenga acceso, es decir, intervenga en la comunicación. Pero aquí el que había trasladado la información de la comunicación había sido una persona que había participado del chat. Ustedes dirán, Dante, pero esto, ¿cómo se puede permitir si acá hay una clara traición? Bueno, pero no hay afectación al... Ese ya será un problema entre la persona que pasó la información y la persona que había hecho este comentario, ¿no? Pero fíjense, qué interesante este criterio, porque hasta lo que decimos en un grupo de WhatsApp hay que tener cuidado, porque esa información podría ser por alguno de los integrantes comunicada al empleador y el empleador podrá sancionar por esa conducta. Para ir finalizando y que tengamos un tiempo razonable, hablando de la razonabilidad en las preguntas, vamos al último caso. Caso Sindicato de Donofrio, ¿no? Conocido, sabemos todos que es Donofrio, ¿no? Nestlé. En el expediente 2208-2017, amparo. ¿Qué pasó aquí? Una empresa, que es esta empresa, ¿no? Decide colocar cámaras en las zonas de producción de la empresa. Decide colocar cámaras en muchas zonas de la empresa. Entonces el sindicato alegaba que estas cámaras vulneraban su derecho a la intimidad y a la dignidad por la colocación de las cámaras, ¿ok? Hago un paréntesis, por ejemplo, en España, para la colocación de las cámaras, ya se ha establecido casi unánimemente, se requiere la aceptación de los trabajadores para su colocación. Salvo supuestos en los que, por ejemplo, si yo sé que mi trabajador me está robando, no le voy a avisar para colocar las cámaras, pues no, porque si no simplemente nunca me voy a enterar quién es el que está robando. Pero salvo esta situación, tengo que contar, el trabajador tiene que estar, no la aceptación, la comunicación
el trabajador tiene que conocer que hay cámaras en el centro de trabajo, ¿ok? Cerrando paréntesis. Lo que alegaba el sindicato es que estas cámaras vulneraban su dignidad. En buena cuenta, no quería que hubieran cámaras en el centro de trabajo. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Nuevamente, creo que hoy he seleccionado solo sentencias con las que estoy de acuerdo, me parece, ¿no? Todo de buen humor. El tribunal considera que no hay afectación a la intimidad y a la dignidad porque las cámaras están en las zonas de producción de la empresa y no en un ambiente que pudiera ser calificado como, digamos, privado, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, los cambiadores, los baños, ¿no? etc. Entonces, el Tribunal Constitucional desestima esta demanda y declara infundada la demanda. Insisto, como vemos, hay una ponderación, aunque no se diga expresamente. Se dice, oye, hay cámaras, ya, pero estas cámaras realmente afectan tu derecho a la intimidad. Bueno, ahí en realidad la respuesta es muy sencilla, no, porque en este caso en concreto solo se habían consignado cámaras en las zonas de trabajo. Y es más, el tribunal realza el interés que puede satisfacer el empleador con las cámaras para los casos de seguridad y salud en el trabajo. Si ocurre un accidente en una zona de producción, será vital contar con las cámaras para ver exactamente qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, doctores y doctoras, he tratado de hacer he tratado de calzar exactamente con el tiempo, así que bueno, esto es lo que les quería comentar hoy sobre el amparo laboral y quedo atento a sus dudas o sus preguntas. Gracias. Doctor Dante, muchísimas gracias. Excelente disertación. Tenemos preguntas en el chat.